Buenos días, tardes o noches, profesor. Soy del equipo 10 y mi equipo está conformado por Dani Cortés Santos, Marian Guzmán de la Luz, Giselle Rosains Martínez y su servidora Miriam Morales Tlaxcalteca. Y hablaremos sobre el tema de la línea del tiempo del turismo. Edad antigua. En la Edad Antigua muchos historiadores consideran que los viajes se realizaban por comercio y para negocios, lo cual fue una actividad importante en nuestras civilizaciones. Yo voy a hablar de dos, que es sobre Grecia y Roma. En Grecia vieron la importancia del pasar el tiempo libre y del ocio, donde promovieron la cultura, el deporte y la religión. Y los lugares que más visitaban eran el oráculo de Delfos y los Juegos Olímpicos en Atenas, Grecia. En cambio, los romanos, ellos veían más la importancia hacia la salud y el descanso, por lo cual comenzaron con el termalismo, creando baños que promovían la socialización. Y además de eso, después obtuvieron economía, lo cual les ayudó a promover el teatro y los juegos. Vamos a hablar de la Edad Media y bueno, esta tuvo lugar en el año 477 después de Cristo al año 1453 después de Cristo. Como característica principal durante esta época es que esta estaba bajo el cargo, bajo la autoridad de la Iglesia Católica, de la religión católica. Y debido a esto fue que surgieron las cruzadas en nuestro primer hecho histórico. Y pues estos tuvieron lugar en el año 1092 al año 1291. Y bueno, estas consistían principalmente en el emprendimiento de viaje por parte de los cristianos desde Europa hasta el Medio Oriente, y pues estas constituyeron exponencialmente a la realización de viajes y pues al comercio de esa época. Otro punto importante es que en el año 1282 tuvo lugar el primer gremio de posaderos. Recordemos que los posaderos, las posadas principalmente, fueron creadas inicialmente con motivos de ayuda hacia aquellos peregrinos que viajaban, pero posteriormente estas se convirtieron en actividades comerciales. Es por esto que los posaderos de esa época de Florencia vieron idóneo la creación de un gremio. Y bueno, para el año 1290 ya se contaba con 86 posadas. Esta actividad tuvo también extensión hasta Roma y Venecia, y pues es lo que desarrolló la actividad del hospedaje inicialmente. Por otro lado, para culminar, en el año 1502 a 1520, en México, el Tlatoani Moctezuma realizaba constantes viajes a la ciudad de Huastepec, y eso. La Edad Moderna inició en 1453 y terminó en 1789, misma fecha en la que estalló la Revolución Francesa y en la que cada reino tenía su propia forma de gobierno. En 1492 las embarcaciones al final del siglo XV y XVI fueron primordiales, una gran época para las expediciones marítimas, las españolas, portuguesas y británicas. En el año de 1670 los hijos de los nobles realizaban viajes sobre Londres, París, Madrid y Roma con el fin de tener más conocimiento y aprendizaje, ya que no existían las universidades en ese entonces. En 1521 cae Tenochtitlan. Cortés fue nombrado gobernador y establece los primeros hospedajes, que eran posadas y mesones. La principal fuente de turismo y de viajes eran las ferias en el país. Hablaremos sobre la edad contemporánea, que es la edad en la que ahora estamos viviendo.
En esta etapa, gracias a la revolución industrial, se empezaron a ofrecer nuevas opciones de viaje. La entidad de Inglaterra comenzó a ofrecer travesías transoceánicas. En el siglo XIX fue el mejor momento del transporte marítimo, ya que aumentaron las corrientes migratorias europeas hacia América. En la primera etapa de este siglo comenzaron a surgir nuevos gustos y necesidades como las vacaciones. También aumentaba el número de personas que viajaban por placer. Esto generó un gran incremento de hoteles, muelles y atracciones, lo cual fue una gran motivación para una excelente industria vacacional. En el año de 1841, Thomas Cook fue la primera persona en hacer un viaje organizado y pocos años después, en 1851, dio a conocer su primera agencia de viajes llamada Thomas Cook & Son, en donde ofrecía viajes a Europa. Poco después, en el año de 1867, inventa el voucher para pagar hoteles y restaurantes. Cabe mencionar que Thomas preparó el Handbook of the Trip, que fue el primer itinerario descriptivo de viajes para uso exclusivo de los viajeros. En 1859, Henry Wells y William Fargo crearon la agencia de viajes American Express e introdujeron sistemas de financiación y emisión de cheques de viaje como el Travel Check, en que, pocas palabras, era dinero personalizado canjeable por papel moneda de uso corriente que protegía al viajero de algún robo o pérdidas que pudieran presentarse durante sus viajes. En 1880 se inauguró el tren más famoso de esa época. Lo llamaron el Expreso de Oriente, el cual tenía la ruta de París a Estambul. Este tren contaba con demasiados lujos, como los vagones forrados de madera muy preciosa. Contaba con vajilla de porcelana, cubiertos de plata y unas servilletas muy bellas con un encaje de Bruselas. En 1889, para la conmemoración de los 100 años de la Revolución Francesa, en París se llevó a cabo una exposición universal y realizaron un monumento dirigido a Gustave Eiffel, llamado la Torre Eiffel, la cual en estos años es una muy famosa y la gran atractiva turística. En el año de 1898 se inauguró Ritz de París, que fue un hotel muy famoso ya que contaba con innovaciones que muchos otros hoteles no tenían, como cada cuarto contaba con su propio baño y el tipo de color con el que pintaban las habitaciones. En 1914 se da a conocer la terrible noticia del hundimiento del barco del Titanic. Tuvo muchas pérdidas de vidas humanas. Después de este hecho tan malo se comenzaron las mejoras en las técnicas marítimas. Gracias a la Segunda Guerra Mundial, en 1929 se generó una crisis económica mundial, generando que se paralizara totalmente el desarrollo del turismo. En las aerolíneas americanas comenzaron a aparecer las primeras azafatas en el año de 1930. En 1933, Hitler comenzaba a utilizar el turismo como arma de control político. Esto se genera gracias a que asume el poder en el Partido Nacional Socialista, creando el KDF, fuerza a través de los enemigos, donde realizaban cambios e intercambios, y la gente se hospedaba en casas de otras personas o en otros lugares. En 1944 se crea la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y en sus siglas llamada IATA. Esta controlaba el transporte aéreo en prácticamente todo el mundo. En 1945 el avión a reacción o a chorro y el avión de gran capacidad fueron dos sucesos técnicos que pusieron a la aviación al alcance del turismo internacional. En ese mismo año se creó la Organización de las Naciones Unidas, o en sus siglas y más conocido actualmente como la ONU. En el año de 1949 se crea la primera ley de turismo, igual que comienza la fabricación en masa de autobuses y automóviles. En 1960 llegó el primer hombre a la Luna y se decía que algún día habría turismo espacial. En mi opinión, no pienso que falte mucho tiempo para este tipo de turismo, gracias a toda la tecnología que existe en nuestros tiempos. En México, en 1974 se creó la Secretaría de Turismo y el Fonatur, que era el Fondo Nacional del Turismo. Se le conoció como un banco que prestaba dinero y hacía inversiones en el área del turismo. En 1980 se celebró el primer Día Mundial del Turismo. De igual manera, entre ese año y el 89 se dio a conocer el término Baby Boomers, que define a las personas retiradas con dinero para gastar. Estos se distinguen por la búsqueda tan variada de viajes emocionantes. Estos contaban con opciones de aventura, ecoturismo o turismo de lujo. Por último, la expansión de este sector condujo a la internalización de empresas hoteleras y a la creación de tour operadores o agencias mayoristas, lo cual generaba un gran motor económico de muchos países. Espero esta información haya sido de su agrado.